¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo y en esta ocasión recibir a un periodista, a un escritor, Antonio Malacara, que se lanzó a una aventura que, por lo que entiendo, forma parte de tu vida, que es el jazz durante todos estos años, y escribiste un libro muy interesante que se llama El Atlas del Jazz en México, que más que ser una sección amarilla es verdaderamente una documentación, es un reportaje de fondo, podría decir yo, de lo que es el jazz en México, sus intérpretes, sus autores y la influencia de esta música maravillosa en México. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Bueno, en realidad fue una necesidad urgente, sigue siendo una necesidad, pero ahora digamos está un poco atemperada por el Atlas. He salido con cierta regularidad a diferentes universidades, festivales de jazz, encuentros, a platicar del tema, y todo el tiempo preguntaban, a veces los músicos, a veces los productores, a veces los empresarios, por algún contacto. Los músicos querían saber a quién abordar para un festival o para trabajar en algún club. Algunos promotores me preguntaban por determinados grupos para invitarlos, en fin. Y llegó un momento de tiempo libre, entrecomillado esto de libre, y dije, bueno, para no seguir terciando, voy a sacar mi base de datos, la voy a vaciar en textos físicos y los voy a repartir por todos lados. Esa fue la intención original, pero precisamente, como dices, para que no quedara en la sección amarilla o en la guía roja del jazz, invité a un amigo, a un especialista de cada uno de los 32 estados, para que diera una semblanza de lo que sucede. Sí, porque eso es muy interesante. Se ve que vas recorriendo el país, por eso un atlas, de estado en estado, y vas contando qué sucede o cuál es o cuál ha sido la presencia del jazz en ese estado y, digamos, los principales exponentes. Claro, todavía es curiosísimo, pero todavía hay gente que se pregunta si existe el jazz en México, si hay jazz en México. Y lo que hace este libro, este atlas, es evidenciar, es hacer patente que no solo existe el jazz en el país, sino que no hay un solo estado, no hay un solo rincón en la República Mexicana donde no haya jazz, donde no haya exponentes, donde no haya creadores y público, evidentemente. Sí. Bueno, es que es una música, ¿no? Con estos orígenes afroamericanos, franceses, europeos, en fin, esta música de Luisiana hacia 1800, una música muy como estremecedora del alma, ¿no? Con estos sonidos así prolongados y además un ritmo muy sensual también, entre muchas otras cosas. Me emociona oír cómo estás informada, qué bueno. Ay, gracias. Bueno, me gusta la música y el jazz en particular me encanta. Y efectivamente, como tú dices, México está lleno de músicos jazzistas estupendos que además han trabajado en el extranjero, pero no hay una difusión muy amplia de esta música mexicana. No, mira, si vamos a ser sinceros, el jazz mexicano en el exterior, en el extranjero, es invisible. Fíjate, con todo y que hay tantísimo, es invisible, claro, con sus honrosísimas excepciones como Antonio Sánchez, como Abraham Laboriel, en los últimos tiempos Héctor Infanzón está saliendo mucho también. De hecho, los grupos mexicanos de jazz salen a tocar a diferentes festivales, pero no han entrado al circuito internacional del jazz. Es la verdad. Si tú le preguntas a algún jazzista importante de las ligas mayores, pues, sobre el jazz mexicano, se asombran. En los últimos tiempos ha venido mucha gente a tocar jazz de Nueva York, de Europa, de Asia incluso han venido, y se sorprenden de la calidad, se sorprenden de la cantidad de músicos que hay en todas partes. ¿Cuáles serían esos acentos, esas notas, esas singularidades del jazz mexicano, a diferencia del jazz tradicional norteamericano o el europeo? Esto es algo bien interesante, porque mira, ningún tema de jazz, ninguno, por más sencillo o complicado que sea, va a sonar igual aún si lo toca el mismo músico, el mismo instrumentista. Esa es una de las magias del jazz. Siempre que está una nueva interpretación va a sonar distinto. Hay un tema central, pero se improvisa alrededor de él y siempre es una propuesta nueva. Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo.
Pero en el caso específico de México, que tenemos jazz en todos sus estilos, en todas sus escuelas, es asombroso porque encuentras músicos estupendos que tocan blues rural del siglo XIX y encuentras pianistas excelentes tocando los temas de Scott Joplin, el famoso ragtime, y encuentras músicos tocando el jazz estilo Nueva Orleans, el hot, todos los géneros del bop, el cool, en fin, todo. Pero además de todo esto, hay algo interesante. Los diferentes jazzistas en el país están retomando las músicas étnicas, mestizas, folclóricas de sus diferentes regiones, las rediseñan a través de los códigos del jazz, a través de esta gramática tan extensa del jazz, y los resultados están siendo asombrosos. Fabuloso. Hay gente en Oaxaca, por ejemplo, hay un grupo que se llama Nundubaya, con músicos que son nietos y bisnietos de los músicos tradicionales de la alta mixteca oaxaqueña, y se pusieron a estudiar jazz. ¿Y entonces, dónde puede uno escuchar eso? Sea en conciertos o sea a través de internet. ¿Cómo llegas a esa música tan contemporánea y a la vez tan enraizada en las tradiciones mexicanas? Pues eso es uno de los deberes todavía. ¿Vas a tener que hacer eso, Antonio, ahora? Mira, poco antes, créeme, unos 3, 4 semanas antes de decidir aterrizar este atlas, estaba yo trabajando en un proyecto que se llama Las raíces, las etnias y el jazz, con la intención de platicar no solo de Oaxaca. En San Luis Potosí está el grupo Huasteco con doble Z, en Baja California, en Ensenada, está un grupo trabajando con la etnia quiligua, en Yucatán hay gente trabajando con las sonoridades instrumentales mayas, en fin, en todo el país existe esto que te digo. Estaba trabajando en el proyecto, proponiéndolo, a la gente le empezó a interesar, pero se decidió que era más urgente el atlas. Bueno, quizás es el camino a seguir de la lógica, ¿no? Primero el atlas y luego ya cómo el jazz está impregnando otros espacios. Tal cual. Puede ser, puede ser. Oye, ¿y a quién le importa hoy en día el jazz mexicano? Aparte de los músicos que lo hacen, ¿hay un público para esta música tan sofisticada, tan elegante, tan seductora? Sí, hay un público específico. Mira, los antiguos gitanos, bueno, los gitanos del siglo XVIII, XIX, decían que somos una inmensa minoría, decían ellos, para referirse a su etnia. Y la gente, los jazzófilos y los músicos de jazz en México somos una inmensa minoría. Nunca vamos a dejar de ser minoría, espero que nunca dejemos de ser minoría, porque cuando la música se vuelve masiva, ya interfieren diferentes factores. El jazz, lo he escrito varias veces, es lo más clásico de la música popular y simultáneamente es lo más popular de la música clásica. Y esto lo convierte en una especie de emparedado, de sándwich cultural, que no permite que cualquier persona o cualquier promotor o cualquier difusor se asome. Pero esto lo ha mantenido con muy buena salud. Y hay gente en todas partes que gusta del jazz. He estado presentando este libro desde el último rincón en el sur, en Tapachula, 25 minutos de Tapachula, y en el último rincón del norte, en playas de Tijuana, y en todos lados se llenan los locales donde se va a presentar el atlas. Hay interés, hay mucho interés. ¿Hay gente joven tocando jazz en México? Sí, desde hace tiempo. En un momento dado se pensaba que solo era música para especialistas ya consagrados, para instrumentistas. El jazz técnicamente, a nivel instrumental, no es muy sencillo, técnicamente. Ya para escucharlo es una cosa muy sencilla. Sí. Pero por lo mismo no se acercaban muchos jóvenes. Y ahora a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en Guadalajara hay un grupo, son chavalillos de no más de 22, 23 años. Los escuché en Aguascalientes hace un año. Carlos Constantini armó un quinteto de chavalillos. Y tocó en Aguascalientes el concierto para combo de jazz y orquesta de Claude Bolin, un compositor clásico francés
bastante complicado técnicamente. Cuando lo anunciaron y vi que salían los chavalillos, yo dije, ay, en la torre, me va a dar pena ajena, no van a poder, porque es complicado técnicamente, y lo hicieron inmaculado el concierto, impecable. Cada día hay más, sobre todo porque hay escuelas ya especializadas en 5 ciudades, en Tuxtla Gutiérrez, en Jalapa, en la Ciudad de México, en Morelia y dentro de muy poquito en Guadalajara también, donde ya se da la licenciatura en jazz. Ah, pues qué importante. Entonces, Qué ya bien. muy jóvenes los chavales ya lo tocan. Qué bueno, pues vamos a seguirte leyendo en la jornada tus artículos sobre el jazz y yo creo que es una gran aportación porque no existía, digamos, este sendero musical del jazz en el país y ojalá que sigas investigando al respecto para que estemos al día de esta música tan maravillosa. Vamos a seguir, vamos a seguir. El maestro Cuitláhuac Macías decía que de los necios será el reino de lo cierto. Ah, bueno, pues sigue neciando, Vamos Antonio, a seguir en la para necia. que el público tengamos el placer de saber dónde encontrar también y dónde disfrutar, porque, bueno, México, la Ciudad de México, como todas las ciudades, las grandes ciudades del país cuentan con lugares donde disfrutar de esta música. En el Atlas van a encontrar lugares donde escuchar jazz en los 32 estados del Estupendo, o país. sea que también ahí tenemos eso. Bueno, ¿y dónde lo podemos conseguir? ¿En todas las librerías? Ya no hay. Ah, ¿vas a sacar otra reedición? No sé porque se acaba de agotar. Están pendientes 9 presentaciones. Bueno. Y tengo solamente 50 y tantos ejemplares ya. Bueno, pues y los voy a tienes que- guardar para llevar al menos 5 ejemplares a cada una de las ciudades. Mañana me voy a Irapuato, el miércoles a Cancún y al menos llevar Felicidades. 5 ejemplares. Bueno, pues ojalá lo vuelvas a imprimir. Ojalá. Estaremos al pendiente. Te agradecemos mucho, Antonio Gracias a Malacara, y ustedes. felicidades por este esfuerzo de investigación que se ve que fluyó en tu trabajo periodístico, porque pues es algo que amas y que haces de manera cotidiana, pero bueno, es un esfuerzo poder lograr un libro, así que felicidades y muchas gracias por acompañarnos. A ti, gracias. Y gracias a ustedes por el placer de su atención. Nos vemos en la siguiente charla. Hasta entonces.